No soy una persona que le encante estar haciendo ejercicio, pero al menos procuro salir a trotar media hora por día. Y cuando me decidí a hacerlo, me acuerdo que en aquellos primeros días mi cuerpo lo resintió y me lo recordó con el dolor muscular, con el cansancio. Simplemente en aquel momento mi cuerpo me estaba diciendo que no estaba preparado, que no estaba adaptado a este cambio que se exponía. Ese cambio, para no sentir aquellas molestias, pues requirió de un tiempo que estaba dictado por mi cuerpo y no por lo que yo quisiera. Y lo mismo sucede entre persona y persona. Cada quien tiene su propio tiempo de ajuste. Lo mismo le sucede a nuestros acuarios. Para alcanzar la madurez del acuario se requiere de un tiempo por el cual va a transcurrir un proceso de transformación que varía de acuario en acuario y que por más ganas que tengamos no lo podemos acelerar. Y cuando lo forzamos y aceleramos, por ejemplo, metiendo más peces de la cuenta o haciendo antes de tiempo, vamos a pagar una alta factura. Más importante que el tiempo es el proceso que transcurre en ese tiempo y que también se lleva adelante ese proceso, que es lo que hace que un acuario pueda estar maduro a los meses, al año o incluso un par de años después. Personalmente no me cansaré de señalar que el ciclado es el paso más importante, es el medio por el que estamos sentando esas bases de la construcción del edificio que llamamos ecosistema. Cuán robustos sean esas bases, así tendremos el acuario para soportar las diferentes cargas de estrés al que lo vayamos a someter posteriormente o deba enfrentarlo por los eventos por los que tendrá que pasar. No te separes de mi arrecife, que empezamos. Hola amigos de Mi Arrecife, qué gusto saludarlos desde el Caribe costarricense, desde Playa Negra en este Caribe hermoso de Costa Rica, una de las mejores playas de Costa Rica. Hoy vamos a hablar sobre el acuario maduro. Este es un tema sumamente amplio que implica muchos temas a su vez, por lo que no pretendo ser exhaustivo ni dejar agotado el tema. Sin duda hay mucho de lo que podemos seguir conversando, pero me conformo con dejar abordadas algunas ideas generales. Sin duda, un acuario cuando alcanza un nivel de madurez tiene menos problemas. Estos problemas disminuyen significativamente, mientras por el contrario, si el acuario es joven, que va saliendo del ciclado, surgen problemas, algas indeseables en el sustrato, en las rocas, vemos diatomeas, cianobacteria, alga de pelo, problemas de equilibrio iónico, no tenemos un consumo 1 a 1 entre el calcio y la alcalinidad, etcétera, etcétera. Esto nos debe recordar que la naturaleza tiene su propio tiempo que no coincide con nuestros intereses y nos dice que la maduración del acuario requiere del tiempo por el cual debe transcurrir un proceso que logra formar un ecosistema robusto. Por supuesto, esto es algo por el cual debe pasar todo acuario y ello implica para el acuarista, uno, entender que pasará por dificultades y dos, que se requiere de paciencia. Pero, ¿qué significa un acuario maduro? ¿Qué es lo que hace que un acuario sea maduro? ¿Por qué necesitamos tener un acuario maduro? Conforme pasa el tiempo y nuestro acuario alcanza la madurez, nos sentimos felices, se nos resuelven muchísimos problemas. La frecuencia de estos problemas va a la baja significativamente y veremos que el acuario prospera muy rápidamente. Nuestro acuario alcanza un nivel de madurez, pero lamentablemente a veces nos confiamos, nos relajamos cuando estamos en esa época de bonanza y puede llegar el momento en que algunos acuaristas pierden esa felicidad y ven el regreso de nuevos problemas. Problemas que se habían superado regresan y nos acordamos
que en alguna oportunidad por ahí escuchamos a un acuarista hablar de que existía el síndrome del acuario viejo, que personalmente yo prefiero llamar el síndrome del acuarista perezoso. El acuario se relajó, se confió, el acuario empieza a deteriorarse, pero bueno, esto último es un tema para un futuro video cuando hablaremos del síndrome del acuario viejo. Nuestros acuarios no son entornos estériles, es suficiente una gota que llegue de otro acuario al nuestro para que llegue también un pez o un invertebrado, una roca, una macroalga, etcétera, para que lleguen con ellos plagas y esporas de algas indeseables, todas las que ustedes deseen, para que en un pequeño caracol, en un trochus, llegue una plaga de caracoles pirámides, para que en algo que introducimos venga algún polizón, alguna asterina, etcétera. En todo acuario tendremos, queramos o no, cianobacterias, diatomeas, dinoflagelados, algas de pelo, eventualmente briopsis y otras algas indeseables, así como gusanos de fuego, heptáceas, hidroides, vermétidos, etcétera, etcétera. Desde el momento en que iniciamos el acuario, desde ese momento ya tenemos el combustible. Solo nos falta la chispa para que tengamos el fuego. Esta chispa que prende el fuego, que es la detonante para que estos problemas de organismos indeseables prosperen, es otra condición que también tenemos en nuestros acuarios y es indispensable. Son los nutrientes. Estos, como fuente de alimento para los organismos, pueden estar en balance, o sea, una cantidad que es adecuada para los organismos existentes, o sea, tenemos un equilibrio entre una oferta y una demanda, o bien pueden estar de más, una mayor oferta y por ello dispararse la presencia de algas indeseables. También tenemos que estos nutrientes pueden estar de menos, o sea, una existencia mayor de demanda y se crea con ello una hambruna que mata a organismos que antes controlaban a otros. Recordemos que tenemos un ecosistema en formación que lucha por alcanzar un equilibrio. Cuando montamos un acuario y lo ciclamos, lastimosamente aún muchos acuaristas piensan que con que surjan bacterias ya podemos meter los primeros peces, pero en ese ecosistema en formación es algo más que bacterias que manejan desechos de nitrógeno, es más que bacterias que transforman el amoníaco al nitrito y el nitrito a los nitratos. Estas bacterias nitrificantes tan solo son una pequeña pero muy importante fracción de las bacterias en general y otros microbios que están y se reproducen y van propagando y colonizando milímetro a milímetro el acuario, para lo cual se requiere de tiempo. La adición de residuos de nitrógeno por medio de la descomposición de los desechos orgánicos de los nutrientes producen vida marina, una vida marina que inicia por estas bacterias y hace que ellas se multipliquen aún después del ciclado, y conforme estas se van multiplicando crean las condiciones para que surja nueva vida de organismos mayores que llegan como polizones también en rocas vivas que usamos, en algas del refugio, en caracoles, en los plugs de los corales, etc. Esta nueva vida, el zooplancton, toda la infauna, esponjas, caracoles, camarones, cangrejos, estrellas, gusanos, etc., por igual requiere de un tiempo y nutrientes para irse propagando y colonizando el acuario. Hablamos de tiempo para que el acuario madure, de un proceso por el cual debe pasar el acuario para que los problemas con organismos indeseables disminuyan, para que la calidad del agua sea estable y mejore, y que sea consistente en el tiempo, para que podamos introducir organismos más sensibles, para que el ecosistema artificial dependa
menos de los cambios de agua para su estabilidad. Para llegar a este momento debemos pasar un proceso en el que una tras otra etapa se va formando vida, pero para llegar a ella, para que llegue la existencia, se requieren de alimentos, de compuestos orgánicos que son indispensables. Estos nutrientes, que son compuestos orgánicos, llegan a nuestros acuarios por dos vías principales. En un primer momento, cuando introducimos cualquier tipo de vida, sean peces, corales, caracoles, estrellas, camarones, algas, y sigan ustedes citando los otros que ustedes quieran. Claro, esta introducción también puede ser involuntaria o accidental, y así llegan poliquetos, mices, aptáceas, bacterias, algas, indeseables, protozoos, etcétera, etcétera. Estos organismos rápidamente construirán relaciones nutricionales entre sí y participarán en la circulación de la materia en el acuario. Los organismos mayores, como los peces, mientras estén vivos, consumirán los menores de esa pirámide alimenticia, y estos, conforme sean mayores y vayan muriendo, van a provocar que aparezcan otros por debajo de la grada, de la cadena alimenticia, poliquetos, cangrejos, caracoles y otros aún más por debajo de esa pirámide, hasta llegar a las bacterias que se van a alimentar de los tejidos de esos organismos mayores que mueren. Estos son materia orgánica que se convierte en nutriente por la transformación, es decir, ingresan al acuario no como nutrientes sino como vida, pero sus desechos metabólicos o con su muerte posterior se va formando nutrientes. La segunda forma de ingreso de compuestos orgánicos al acuario es por medio de los alimentos propiamente que introducimos como una fuente de nutrición. En este grupo se incluyen todos los alimentos, sean congelados o no, en escamas, en peletizadas, sean pastas, sean deshidratados, etcétera, alimentos líquidos, aminoácidos, nutrientes o alimentos para bacterias, etcétera. La diferencia con los primeros es que estos pueden llegar directamente para aportar, y los primeros llegan como una fuente retardada o indirecta de nutrientes. Básicamente esto es lo que nos permite, es desde que iniciamos con el ciclado, es construir una pirámide alimenticia que está conformada o se va construyendo para crear un ecosistema robusto en los arrecifes o en nuestro acuario marino. Este ecosistema robusto no lo alcanzamos, no permite llegar al acuario si no está maduro. Antes debemos ir creándolo, fortaleciendo todos esos diferentes niveles de la red trófica. Probablemente se acuerden de sus clases de biología sobre la pirámide alimenticia y cómo, conforme bajamos por la pirámide, tenemos cada vez más alimentos y más finos o pequeños. Estos alimentos finos y pequeños hacia la base de la pirámide no son capaces de alimentar a los niveles superiores de la pirámide, ya que conforme la ley de Lederman o la ley del diezmo, un 10% es lo que sube el escalón en la cadena trófica. Se pierden aproximadamente 9 décimas de la biomasa, mientras la energía pasa por los diferentes niveles de nutrición. Gran parte de esa energía se pierde, y por ello es que existe una pérdida importante de energía en cada transferencia, y a esto es lo que se le llama o se le denomina la ley de Lederman o ley del diezmo ecológico. Más en concreto, de la energía que captura cada nivel trófico, un 90% se destina al movimiento, al metabolismo, a otras acciones, mientras que se deja el 10% restante para que lo aproveche el siguiente nivel trófico. Por ejemplo, un vegetal aprovecha el 90% de la energía que obtiene del sol para desarrollarse, y cuando es consumido por un herbívoro, este utiliza para alimentarse solo el 10% restante, que es el diezmo, el cual a su vez
el 90% le servirá para sus funciones vitales, y si un animal carnívoro se alimenta de este herbívoro, entonces ocurrirá lo mismo, aprovechará solo el 10% y así sucesivamente. Por tanto, crear una red trófica en nuestro ecosistema artificial, crear una red alimentaria o un ciclo alimenticio demora de tiempo. Debe crearse vida en cantidad y diversidad. Mientras no exista plenamente esta formación de red trófica, solo los organismos más oportunistas, más resistentes, serán los dominantes. ¿Se acuerdan de las cianobacterias? No es hasta cuando surgen otros organismos que compiten por los mismos recursos que aquellas que son oportunistas, es que se encuentran que estas oportunistas ya no son los únicos reyes de la colina. Cuando escuchamos o echamos más bien un alimento congelado al acuario, proporcionamos alimentos a los distintos elementos de la red alimentaria. Los trozos más grandes son consumidos por los peces, los más finos y pequeños alimentan los microorganismos, y esa niebla blancuzca que vemos de carácter orgánico alimenta organismos filtradores. Cuando dosificamos carbono, como por ejemplo el Nopox casero o el vodka, solo se alimentan los organismos unicelulares y no los peces. Entre más simple sea el alimento, más simples serán los recursos o los organismos que se beneficiarán de él. Como habrán visto con el ejemplo anterior, en la naturaleza, en los océanos, en el arrecife coralino, todos los alimentos para los niveles superiores provienen de los niveles inferiores que habitan el biotopo. Mientras que en nuestros acuarios además hay una fuente de alimentación externa, es decir, la alimentación que nosotros les suministramos y que puede llegar a diferentes niveles tróficos o no, según sea lo que demos, como el cubo de alimento congelado o el ejemplo del Nopox. Teniendo entonces claro que en la naturaleza hay una pirámide alimenticia, que existe una red trófica que a su vez genera diferentes niveles tróficos de nutrición y que en nuestros acuarios existe la misma o la debemos crear desde que iniciamos el ciclado, más un factor externo que puede generar alimentación a toda nuestra pirámide, me parece que queda una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué pasa si por ese factor externo que somos como acuaristas introducimos más o menos comida de la que requiere el acuario en la dimensión de red trófica que exista para ese particular momento? Si tenemos suficientes peces, estos van a consumir mayormente la comida presente, así como pequeños fragmentos serán consumidos por los corales, otra parte irá al skimmer y al perlón o a las medias, y otra cantidad de residuos va a ir a las rocas y al sustratos. De los residuos que lleguen al sustrato, que lleguen a las rocas, los ermitaños, los camarones, los cangrejos, los poliquetos, los hidroides, etcétera, consumirán una parte y el resto será transformado por las bacterias y otros organismos unicelulares en este ciclo, que se reproducirá una y otra vez todos y cada uno de los días. Si el filtro mecánico del acuario y los organismos mayores y menores no logran tomar esos alimentos, o bien no tenemos algunos de los niveles de aquellos diferentes organismos de esa red trófica que les puse en el ejemplo anterior, estos nutrientes se van a ir acumulando, creando un exceso día a día. Con exceso no solo la calidad del agua se irá degradando, sino también los microorganismos empezarán a multiplicarse a un ritmo muy rápido y comenzarán a expandirse por todo el sustrato, rocas, vidrios, equipos, por ese exceso de comida. Algo muy propio que vemos en un acuario joven o recién reciclado. Las células unicelulares como las cianobacterias o los dinoflagelados, que vivían limitados en cantidad por la falta de comida, empiezan a multiplicarse por exceso de nutrientes
que tienen disponibles y comienzan a cubrir zonas cada vez más grandes en el acuario. Al poco tiempo y sin que tomemos acciones, ya tenemos densos mantos que van a cubrir el sustrato, las rocas, el vidrio y amenazan a los corales. Las áreas cubiertas causan la muerte de la vida, la sofocan, le niegan el acceso a la luz, a los alimentos y a su vez con su muerte vuelven a convertirse en alimento para la creciente detonación de dinos y cianobacterias, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las algas tapetantes, con el alga de pelo, la briopsis o cualquier otra. La abundancia de fosfatos y compuestos nitrogenados, en última instancia el nitrato, gracias a la oxidación que realizan las bacterias, hace que estas algas crezcan sin control y las esporas viajen por todo lado. Conforme existe nuestra fuente de comida externa que se acumula, estas algas se esparcen por todo lado y los peces herbívoros ya no las van a controlar y su crecimiento no va a tener un freno. Ya para este entonces, probablemente el acuarista novato comprenderá que algo va mal, ya que por esa inercia que ya lleva al acuario es muy alta. Incluso la suspensión de la alimentación externa no va a provocar que se detenga el problema por esa inercia que se lleva. A estas alturas seguro ese acuarista que inicia ya ha presentado el problema en algún foro o en algún grupo y le consultan probablemente por sus niveles de nitratos y de fosfatos. El acuarista, si no lo ha hecho, pues va y los mide. Y no se extrañen si la respuesta que les va a dar es que están en cero o casi son indetectables, ya que a estas alturas las algas actúan como esponjas que absorben de la columna de agua estos nutrientes y los dejan indetectables o casi indetectables o en un rango que parecería el deseable. Por otro lado, también las algas atrapan las partículas orgánicas que se descomponen directamente en su maleza de alga, atrapando el compuesto nitrogenado y fosfato conforme se va liberando, evitando así que llegue a la columna de agua. Se da una suerte de alimentación directa para estas algas que deja al agua, a la columna de agua, libre de nitratos y fosfatos de los test. Así que no es de extrañar que todos estos nutrientes rápidamente sean consumidos por las algas, las cianobacterias, las diatomeas o los dinoflagelados. Llegados a este punto, a mí me llegan consultas por correos o WhatsApp o a los grupos o foros, estoy seguro, donde el acuarista dice: ¿cómo surgen estas algas si no tengo nitratos, no tengo fosfato? ¿Cómo puedo hacer para eliminar mi problema de alga, mi problema de cianobacteria, etcétera? Y vemos algunas respuestas que, con el mayor respeto para todos, en lo personal me asustan, y lo digo puesto que sé que son dadas de buena fe, pero es como que le dicen al acuarista: póngale más gasolina al fuego, aplique o dosifique vodka, vinagre o cualquier otra fuente de carbono orgánico para que existan más bacterias que a su vez consuman nitratos y fosfatos. Pero ¿por qué apunto a que con esta acción estamos echándole gasolina a la hoguera? Debemos entender que a esta altura el metabolismo de los microorganismos está a la espera de una nueva dosis de alimento y que ello no solo volverá a hacer más grande el problema, sino que lo va a convertir en bola de nieve. Pero bueno, mis amigos, este video es sobre el acuario marino maduro, así que la historia la vamos a terminar en nuestra próxima entrega y con ella entenderemos qué tiene que ver todo este tema de los desechos orgánicos con el tema que inicialmente les propuse, la madurez del acuario marino. No olviden suscribirse al canal y dejarme su apoyo con ese like, que es el mínimo aporte que pueden hacer para mantenerme motivado, y si sacan un mayor tiempo para compartir sus comentarios, por supuesto que será sumamente agradecido. Que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos vemos en una próxima entrega. Los dejo con esta hermosa playa negra en el Caribe costarricense. Saludos.